a nuestros asistentes del día de hoy, quienes se encuentran en vivo en nuestro evento del día de hoy sobre prevención de violencias. También bienvenidos a quienes vean esta grabación posterior a lo que sería el en vivo. Les doy la bienvenida. Soy el profesor Andrés Felipe Briceño Rodríguez. Este evento surge de la práctica en responsabilidad social de la Uniminuto. Es que desde Proyección Social pensamos desde el Centro de la Educación para el Desarrollo de la Uniminuto y bajo el liderazgo de las estudiantes Janet y Daisy, quienes ya se van a presentar a continuación. Les traen el evento del día de hoy enfocado a la comunidad, una actividad correspondiente al protocolo de atención para casos de maltrato físico y psicológico, prevención de los mismos, pero ya ellas les van a contar más al respecto. Este ejercicio que ellas plantean se deriva no solo de su práctica en responsabilidad social, sino del proyecto de Ciudadanías Digitales, el cual se ha pensado para seguir ejerciendo esa proyección social desde el Centro de Educación el Centro de Educación para el Desarrollo y desde la Uniminuto, desde la virtualidad, pues dadas la coyuntura actual sanitaria, que es propiamente el COVID. Pero antes de seguir, quisiera que sean ellas quienes les cuenten más al respecto, que estudian, de qué se va a tratar el evento y que nos cuenten de qué se trata esa suerte de activismo digital que están emprendiendo allí desde su página, que nos cuenten un poquito más de su proyecto antes de arrancar el taller. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Velázquez, soy estudiante de Administración de Empresas, cuarto semestre. Pues nosotras escogimos el tema de la mujer, quiérete libre, viva y con amor, porque vemos que principalmente aquí en Madrid se está viviendo mucho maltrato contra la mujer, tanto en los hogares como en, pues digámoslo así, en la calle. Hemos visto que ya pues han habido violaciones, que la mujer pues ha tenido un alto nivel de discriminación. Entonces pues nos llamó mucho la atención este tema y pues nos gustaría seguir pues no únicamente en la materia de responsabilidad social, sino nos gustaría seguir con esta página porque pues queremos apoyar a las mujeres, queremos escuchar a las mujeres, queremos buscar soluciones para que las mujeres alcemos la mano y no permitamos más este maltrato, que nos podamos ayudar. Creo que una de las, digamos, de lo que falta de pronto en la comunidad es más colaboración entre todos, más ayuda mutua y pues básicamente por esto pues nos llamó mucho la atención este tema y pues el día de hoy queremos resaltar la violencia que está viviendo actualmente pues las mujeres y qué opciones podemos buscar en estos casos. Muchas gracias. Janet, no sé qué quieras aportar. Bueno, es importante resaltar el hecho que tanto Daisy como Janet han emprendido una labor, como lo mencioné, de activismo digital. A partir de los talleres que hemos realizado durante las clases, durante las tutorías, pues les ha surgido estas inquietudes, sobre todo a partir de las realidades y sobre todo las realidades que son visibles, porque hay muchas que no son visibles y sobre esto hago aquí una cuña. Va a haber un segundo momento de un taller sobre identificación de esas violencias que no son tan visibles. Sin embargo, hoy pues vamos a hablar más de la prevención de las violencias y de pronto qué se puede hacer al respecto a propósito de lo que nos planteaba Daisy, que es propiamente ese actuar colectivo y esa suerte de empatía y de ponernos en el zapato de los otros y las otras, y que en cualquier momento todos podemos ser, todos y todas podemos ser víctimas de algún tipo de violencia, de acoso, de discriminación, que va no solo, como lo mencionaba Daisy, en lo callejero, sino también puede ir en lo laboral, incluso en las asignaciones salariales, pero son temas que tocaremos también a partir de los otros eventos y las otras publicaciones que vamos a desarrollar. Los invito por favor a que diligencien el formulario que está en el chat de asistencia y mientras que las compañeras siguen con el desarrollo del evento, también les voy a compartir la página de Facebook
para que la puedan seguir y puedan seguir al detalle las actividades que están liderando desde allí Daisy y Janet. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces damos inicio al espacio. Janet, ¿tú vas a decir algo? Que vi que encendiste tu micrófono. Bueno, me parece que tiene problemas de audio. Bueno, vamos a iniciar entonces con este espacio. Pues claramente Daisy, Joana y Yannick Céspedes nos contactaron como colaboradoras de Uniminuto para hablar sobre este tema. En este momento nos encontramos dos personas del área de bienestar institucional. Se encuentra mi compañera Lady Catherine Martínez. Lady Catherine, puedes activar el micrófono para presentarte. Catherine. Bueno. Hola, buenas noches. Ay, qué pena, es que a veces no se me va el audio. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Gracias. Perfecto. Bueno, Lady Catherine Martínez hace parte del equipo de bienestar institucional, ella es trabajadora social y labora en el área de bienestar universitario como profesional de desarrollo humano y pues bueno, aparte tiene experiencia y conocimiento en todo el tema de lo que son las rutas de atención, en todo el tema de prevención de violencias, entre otros componentes que se desarrollan desde allí. Mi nombre es Ángela Milena González Cortés, hago parte también del equipo de bienestar institucional como profesional de desarrollo humano, soy psicóloga y pues también trabajamos estas estrategias de preventivas, informativas y preventivas frente al tema de prevención de violencias, entre muchos otros. Bueno, entonces para iniciar queremos contarles que desde Uniminuto contamos con una resolución rectoral que es la 1521. ¿Sí? Esta resolución nos habla específicamente del protocolo de atención para casos de maltrato físico, psicológico, económico, acoso y violencia sexual que se pueda llegar a presentar dentro de las instalaciones o con alguna persona que haga parte de la corporación universitaria Minuto de Dios. Uniminuto. Entonces es importante tener en cuenta que Uniminuto, que es la institución a la cual ustedes están vinculados, que hacen parte pues de este proceso formativo, cuenta con un protocolo específico en el que nos hablan de los diferentes tipos de violencia, de las diferentes rutas de atención frente a situaciones que puedan llegar a presentarse. Claramente, digamos que pueden pasar que en su mayoría sean casos referentes frente a la mujer, pero también hay algunos casos que se pueden presentar en el género masculino. Importante tener en cuenta, se tiene, digamos, en este protocolo que se tiene en cuenta la Ley 248 de 1995, la Convención de Belén do Pará y la Ley 1257 del 2008, el artículo 11 de los estatutos. Entonces, en este momento les vamos a compartir de acuerdo pues a esta resolución, ¿cuál es el objetivo? Uno, no va a permitir leerlo pues porque digamos que hace parte de la resolución y de la formalidad. Entonces, orientar de manera integral a los miembros de la comunidad educativa Uniminuto que pueden ser víctimas de maltrato físico, psicológico, económico, acoso, violencia sexual o de género sobre cómo prevenir y cómo actuar cuando se presentan algunas de las situaciones descritas en el presente documento, buscando garantizar su integración y cuidado y bienestar. Entonces, acá vamos a hablar de los diferentes tipos de violencia, cómo actuar ante ellos, con qué apoyo y a quiénes acudir en caso de que ocurra, con las personas de Uniminuto, pero también lo vamos a ampliar pues porque claramente este no es un tema que pueda llegar a, que solamente pueda llegar a ocurrir acá, pues esperamos que no ocurra, pero que pueda llegar a ocurrir acá, sino que también pues puede ocurrir en personas que no hacen parte de Uniminuto. Entonces también les vamos a contar sobre esa ruta de qué hacer, por ejemplo, si ocurre en algunos de los municipios en los que estamos
con los que estamos cercanos. Entonces, la definición de lo que es violencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, acá nos hablan de que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efecto. Entonces acá nos están hablando de fuerza física, nos están hablando de un maltrato físico también, ¿cierto? Pero también están hablando no solamente de eso, sino de poder, ¿sí? A veces hay violencias que de repente no nos dejan la marca acá, pero que en algunas personas haciendo ese ejercicio y esa manifestación de poder nos pueden llegar a violentar. Nos hablan también de que puede ser amenaza, ¿sí? Que se puede tener hacia una persona o hacia un grupo o una comunidad con la intención de causar daño, de causar algún tipo de lesión. Los daños no son solamente físicos, sino también hablamos de daño psicológico, de trastornos del desarrollo o incluso la muerte. Entonces aquí les vamos a presentar cuáles son los diferentes tipos de violencia que de acuerdo al protocolo de atención que establece un diminuto, sobre las cuales están cobijadas sobre esta resolución. Entonces hablamos de violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial económica, violencia física y violencia de género. Bueno, entonces cuando hablamos de violencia psicológica emocional, estamos hablando de aquellas acciones o también omisiones, ¿sí? Cuando pasamos por alto, con la intención de generar generar sentimientos de desvalorización, ¿sí? De inferioridad sobre la persona y que claramente van a empezar a afectar la autoestima de la persona, ¿no? Acá que empezamos a ver, por ejemplo, violencia psicológica emocional, cuando se emplean, por ejemplo, palabras o expresiones enfocadas en humillar, en prohibir, cuando nos condicionan, cuando se generan algunas intimidaciones o amenazas de voy a hacer esto, voy a hacerte lo otro, entonces ya empezamos a generar, se empieza a identificar esa violencia. Cuando se utilizan expresiones devaluativas que de repente empiezan a afectar a la persona porque pueden ser lo que llamamos críticas o de repente expresiones que hagan que la persona se sienta menos, ¿sí? Que otras, ¿sí? Que pierda su valía, que de repente pueda llegar a sentirse menospreciada, ¿no? Expresiones que de hecho las vemos en diferentes contextos y en algunos también hemos normalizado estas expresiones, ¿no? Entonces ya si te dicen, no, es que, por ejemplo, eso lo hablamos en pareja, es que tú sin mí no puedes, es que tú no puedes sola o solo, o es que eres incapaz, ¿sí? Ese tipo de palabras, que claramente si las vamos recibiendo y si nosotros las aceptamos, pues no lo vamos a creer y vamos a sentir que no lo podemos hacer, que solas no podemos, que somos de pronto incapaces, ¿no? Entonces, mucha atención a este tipo de expresiones. Cuando hablamos de la violencia sexual, estamos hablando de todo acto sexual, ya sea tentativa, ya sea la tentativa de consumar un acto o hasta los mismos comentarios insinuantes. Entonces, la tentativa es de repente que se acerque de una forma, ya que está violando tu espacio o que está afectando tu espacio, sí, tu espacio personal, esos límites que tenemos acá en nuestro espacio. Cuando de repente los comentarios o las insinuaciones, entonces en los equipos de trabajo, por ejemplo, en el ámbito laboral, este tipo de cosas puede llegar a ocurrir, se pueden llegar a presentar con determinada frecuencia, ¿sí? Cuando están todo el tiempo haciendo este tipo de insinuaciones, entonces ya pasó del chistecito leve a de repente el comentario un poco más intencionado, y acá viene algo y es que a veces cuando de repente las mujeres somos o son un poco
digamos, espontáneas o expresivas o abiertas para hablar, se malinterpreta esta información, ¿no? Los otros están de pronto malinterpretando esa expresión que podemos estar o esa forma de relacionarnos y lo pueden pensar que estamos prestas para. También acá se hace énfasis, por ejemplo, claramente en el acceder, ¿sí?, a la persona de manera violenta en el campo sexual. Bueno, hablamos de violencia física y este se define como cualquier acto que esté orientado a poner en riesgo o a disminuir la integridad corporal de una persona. Entonces, en algunos eventos o cuando este tipo de situaciones ocurren, entonces siempre dicen como, bueno, muestre, si te violentó, muéstrame. Entonces en algunos sí queda la marca, pero hay otros casos donde de repente no queda la marca y cuando vamos a determinadas entidades entonces no nos la creen, ¿cierto? Y eso pasa sobre todo con la mujer. Entonces, ¿qué está acá? ¿Qué se especifica o qué acciones se tienen acá cuando hablamos de un daño físico? Estamos hablando de un tema de pellizcos, un tema de fracturas, un tema de dar el golpe, ¿sí? Que para hacerlos visibles pues se va a mostrar, se va a evidenciar el moretón o la fractura o la alteración en el estado de salud, lo que llamamos pues los hematomas, ¿sí? Y ya cuando llegamos a otros puntos pues ya es el tema de la muerte. Como lo decía, en algunos casos estas agresiones físicas se evidencian, pero hay muchos otros casos donde de repente donde no es tan fácil que a una persona se le genere un moretón por un mordisco, por un pellizco, por un apretón. Y acá de repente también normalizamos algunas cosas en nuestras relaciones de pareja o en nuestros contactos, entonces empezamos a normalizar de repente el empujón, ¿sí? Porque empezamos en medio del juego de esta forma, o normalizamos el pellizco, o normalizamos la jalada, ¿sí? Entonces es empezar de pronto a identificar esos rasgos en las personas con las que nos estamos relacionando, ¿sí? Y empezar a identificar de que, venga, este trato tal vez no es normal. Este trato ya está pasando a ser un trato agresivo. Cuando hablamos de violencia de género, entonces aquí hablan de amenazas, agresiones que son causadas en contra de aquellas personas que desatienden o no siguen los estereotipos que existen en las conductas y atributos que caracterizan a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Entonces acá hoy estamos hablando de un trato discriminatorio. Se puede ver en diferentes sentidos. Entonces, de repente, cuando estamos en la búsqueda, por ejemplo, de un empleo, entonces, si es hombre te pagan de determinada manera, si eres mujer, entonces te pagan de pronto un poco menos, o estos trabajos no son para hombres y son para mujeres, o bueno, en fin. Pero también se ve, por ejemplo, cuando hablamos en la parte de género ya también, cuando hay un rechazo hacia otras determinaciones o hacia otros o hacia otras preferencias, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esa afectación, de esas palabras que utilizamos con el fin de ofender, ¿sí?, o de estereotipar a alguien. Cuando hablamos de la económica o patrimonial, que es otra de las violencias, hablamos de cualquier acción o omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios en contra de la víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito, digamos, del matrimonio, es cuando de repente solamente estamos en una relación y de repente no te permiten a ti ir a trabajar, ir a conseguir, ir a desarrollarte como profesional, porque pues eso no lo puede hacer la mujer, ¿sí? Si lo hablamos solamente en el tema de violencia hacia la mujer, o cuando la persona desatiende sus obligaciones, ¿sí? O cuando de repente, cuando hablamos de desatiende las obligaciones, estamos incluso hablando de cuando se desatienden esas obligaciones, por ejemplo, de la cuota monetaria, ¿sí?, de la ayuda o más que la ayuda,
la obligación que tiene la persona, la pareja, por el cuidado del otro. Y ya en este momento, espérenme un segundo, y en este momento le voy a dar el paso a Catherine, que nos va a especificar acá un poco más sobre esa violencia económica, cielo, por favor, de esa violencia económica o patrimonial, sobre todo cuando estamos en esos procesos de separación, ¿no? Entonces, Catherine. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora, perfecto. Bueno, entonces, este tipo de violencia se ve mucho, digamos, en los casitos cuando, bueno, hablemos aquí, porque pues como la violencia es del hombre hacia la mujer, ¿cierto? Y de la mujer hacia el hombre, porque se ven en los dos casos. Entonces, pongamos aquí el ejemplo, cuando de pronto el hombre es quien trabaja, ¿cierto? La mujer se dedica al hogar y entonces él es el que ejerce ese rol proveedor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hombre dice, yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo el alimento a esta casa, entonces muchas veces, ¿cierto? La mujer se ve como un poco... se ve, digámoslo, como controlada, ¿cierto? Como que la persona, como él es el que trabaja, entonces él es el que manda, de pronto él es el que tiene medidos todos los gastos de la casa, ¿cierto? Al tener medidos los gastos de la casa, entonces es la persona como que quiere controlar, ¿cierto? Es la persona que quiere como controlar, manejar las finanzas del hogar, ¿cierto? Entonces, esto sucede mucho de pronto en el caso cuando el hombre, sí, lo que les digo es quien sale y trabaja, y la mujer de pronto es la que se dedica a ese rol doméstico. Entonces, muchas veces, ¿cierto? El hombre, entonces, ejerce este tipo de control sobre lo económico, y de pronto la persona, la mujer, no tiene, digamos, como ni voz ni voto, digámoslo así. Entonces, de pronto ella va a gastar algún dinero, va a comprar algo y el hombre le dice, no, esto no se puede porque yo soy aquí el que mando, yo soy el que traigo la plata a la casa. Esto es, digamos, un ejemplo. En el caso contrario, ¿cierto? Porque también se ve cuando la mujer es la que labora, ¿sí? Y el hombre de pronto está ejerciendo ese rol doméstico. Entonces, muchas veces cuando de pronto se tiene un nivel profesional, ¿cierto? Un nivel de estudio, también la persona se ve un poco... se ve un poco como controlada, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, las finanzas son manejadas por la persona que ejerce este tipo de control en el hogar. Entonces, de esto trata la violencia económica. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno, de acuerdo a la resolución rectorial 1521, hay unos derechos, ¿cierto? Derechos de las víctimas. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, si un miembro de la comunidad educativa de Uniminuto es víctima de maltrato físico, psicológico, económico, acoso o violencia sexual, tiene derecho a, entonces, primero que todo, a recibir un apoyo de manera inmediata, ¿sí? Entonces, cuando se recibe el caso, cuando se recepciona el casito de algún estudiante, algún administrativo, algún miembro de la comunidad educativa que esté siendo víctima de algún tipo, ¿cierto?, de violencia, entonces, primero que todo, cuando se recibe ese apoyo, debe ser tratado con dignidad, con privacidad y con respeto. Entonces, muchas veces, de pronto, a veces la comunicación no fluye y resulta de pronto enterándose tal persona, tal otra, ¿cierto? Cuando son cosas tan privadas. Entonces, el derecho principal que tiene la persona es de ser tratado con dignidad y con privacidad. Ser informado acerca de los procedimientos legales que se deriven. Entonces, de acuerdo a la situación o al caso, entonces aquí se le debe informar a la persona, ¿cierto? Se le ve que se le va a informar acerca de los procedimientos o de la situación. Si ya es, digamos, una situación jurídica, entonces se le debe informar a esa persona lo que debe hacer o lo que se va a hacer desde la entidad, desde la universidad.
ser informado acerca de los medios disponibles para poner en conocimiento de la institución cualquier caso de maltrato físico, psicológico, económico, algunas de las que vimos anteriormente, ¿cierto? Es importante que la persona sepa y que conozca, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Sí? ¿Qué es, digamos, como el paso a seguir? Tener acceso a los servicios de orientación y consejería gratuitos atendido por personal calificado. Entonces, durante todas estas etapas debe haber un proceso de confidencialidad, por lo que les decía, los temas que se trabajan cuando es violencia son un poco delicados, entonces lo ideal es que se guarde esa privacidad, ¿cierto? Entonces, no que de pronto el estudiante le contó a un compañerito y el compañerito le contó al profesor y el profesor entonces obviamente lo dirige al área que es, en este caso, bienestar, ¿cierto? Entonces, aquí ya se empieza a manejar el caso, pero muchas veces las personas por temor o por pena no cuentan. Sí, de pronto no, pero yo qué voy a contar en la universidad, o yo qué le voy a decir al profesor, o qué le voy a contar a un compañero. Entonces es importante activar, ¿cierto? Saber y conocer primero que todo cuáles son los derechos que tienen estas personas en el momento en que se presente alguna situación de violencia. Siguiente, porfa. Bueno, el procedimiento general, entonces, quien pone en conocimiento la situación, sea la propia persona, la propia víctima, o un compañero, un docente, un colaborador, será recibido y atendido por el profesional de bienestar institucional de la correspondiente sede a la que él haya acudido. Entonces, ¿qué debe recibir? Una orientación psicológica, ¿cierto? Orientación de seguridad en caso de que la situación, por ejemplo, la persona cuando se ve amenazada, cuando se ve hostigada, etcétera, entonces debe recibir esa orientación en cuanto pues, a la seguridad. Orientación jurídica en caso de que ya requiera de pronto la intervención de una entidad como fiscalía, comisaría de familia, policía, ¿cierto? Entonces se le brinda la orientación en cuanto a esto. Información sobre el acceso a servicios de urgencias de salud. Esto en el caso que la persona, por ejemplo, la estudiante llegó golpeada a la universidad, ¿cierto? Entonces de inmediato se le remite al centro de salud, a su EPS. Bueno, en este caso es una urgencia, deben atenderla en cualquier hospital o en cualquier centro de salud para que le practiquen el médico legal, el examen médico legal. Y el quinto, remisión del caso a la autoridad competente. Por lo general, cuando uno recepciona el caso, ¿cierto?, de violencia, entonces, pues uno da toda la orientación y le pide a la persona que por favor se dirija, ¿cierto?, a poner en conocimiento, a abrir la demanda pertinente, bien sea, como les decía, en comisaría o en fiscalía o en inspección de policía. Muchas veces, de pronto, por temor, ¿cierto?, a la persona quien es la agresora, no hacen el proceso de denuncia, ¿sí? Entonces dicen, no, yo no quiero tener problemas, yo mejor no voy por allá, yo no quiero ahorita abrir procesos porque eso es delicado, etcétera, etcétera. Ustedes saben que la violencia intrafamiliar es un delito, ¿cierto? Y eso tiene cárcel. Entonces, muchas veces por evitar de pronto esas situaciones, entonces dicen, no, yo mejor no denuncio. Pero, ¿qué pasa? En el momento digamos, de nosotros como profesionales de la universidad, ¿cierto? Tenemos conocimiento de la situación. Si la persona no denuncia, ¿sí? Lo ideal es que ella vaya y denuncie, pero si no lo hace, digamos, nosotros como universidad, como entidad, estamos en todo el deber de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto llega a suceder una situación más grave, ¿sí? La persona volvió otra vez a golpearlo o Dios no quiera alguna situación ya como un feminicidio y pues bueno, todos sabían pero nadie hizo nada, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante, por corresponsabilidad nosotros también, poner en conocimiento de las autoridades competentes en caso de que la persona no lo haga. Bueno, sexto, en caso de posibles situaciones de violencia sexual. Entonces existen los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, esto es lo que manejan los CAIVAS, son entidades del ICBF, esto lo maneja directamente el bienestar familiar. Centros de atención penal integral a víctimas, esto es de la Fiscalía, las URI, las unidades de reacción inmediata, salas de atención a usuarios SAO, esto lo maneja la Fiscalía. Se supone que la Fiscalía debe tener atención 24 horas al día, ¿cierto? Ellos sí no tienen, digamos, como las comisarías de familia, que ellos trabajan en un horario hasta las 5 o 6 de la tarde. La Fiscalía sí está disponible 24/7, ¿sí? Entonces, lo ideal es que si la persona va y denuncia, le reciban en el momento que sea, a la hora que sea, deben recibirle la denuncia.
Listo, de pronto a veces se presentó a la medianoche, entonces la persona se dirigió a la fiscalía y de pronto no estaba la persona, aunque siempre hay un profesional de turno recibiendo denuncias, pero le piden que vaya el otro día o le piden que vaya, le dan la remisión para que vaya a médico legal y posteriormente, después de que ya le dan todo el examen médico legal, es el que tiene que llevar allá, es el que dice cómo fueron los hechos, toda la parte ya si le dan incapacidad y demás, entonces eso es lo que debe llevar la persona para aperturar el proceso como tal. En las oficinas de Policía Nacional o estaciones de policía, SIJIN y comisarías de familia o casas de justicia del territorio competente. Hay unas líneas de atención, ¿cierto? Está la línea púrpura, está la línea de atención nacional, que es la 123, la línea nacional de atención a mujeres víctimas. Muchas veces es importante mantener actualizado como los números, ¿cierto? Ese directorio, porque, por ejemplo, hay personas que tienen el número de la estación de policía de hace 3, 4 años, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues ya no lo tienen, ya ese número no existe. Entonces, es importante uno siempre, por seguridad, tener el número de la policía a la mano. No tanto por violencia, sino también por alguna situación, de pronto que se presentó algún víctima de algún robo, hurto, bueno, alguna cosa, es importante tener siempre a la mano, dentro de nuestros números importantes, el número de la policía. Y lo que les digo, hay unas líneas, ¿cierto?, gratuitas, por aquí alguien nos estaba comentando en el chat, Andrés nos estaba diciendo que la línea púrpura, ¿cierto?, es gratis, sí, totalmente gratis, se marca desde el celular, bueno, ahí nos coloca el número, sí, atendemos los 7 días de la semana, 24 horas, ok. Entonces, a los daticos, muy importante, interesante lo que les digo, tenerlo a la mano, porque pues en algún momento, ¿cierto?, se puede presentar alguna situación y es bueno tener actualizada esa información. Siguiente, porfa. Qué pena. Dímelo. ¿Aquí en Madrid hay algún número para atender eso? Digamos, maltrato de la mujer directamente aquí en Madrid, ¿hay algo? No. Sí. Bueno, vamos a hablar aquí de la ruta de atención, si ya te resuelvo la inquietud. Bueno, tenemos una ruta de atención a violencia de género, ¿cierto? Entonces, ya les voy a explicar, digamos, como las entidades, el deber ser de las entidades, el recepcionar este tipo de hechos de violencia. Entonces, primero que todo, bueno, aquí hay una casita en la imagen, dice no guardes silencio, atrévete y reporta, ¿sí? Entonces, hay gran preocupación de parte de la Gobernación de Cundinamarca porque se nos están aumentando los feminicidios, ¿cierto? Yo sé que ustedes han visto en las noticias últimamente que el esposo llegó a la casa y que agredió a la esposa, que la mató, que, bueno, de diferentes formas, ¿cierto? Y por lo general es maltrato físico. Entonces, es importante denunciar, ¿sí? Hay que denunciar a la entidad competente. Bueno, la parte de sensibilización, lo que yo les decía, muchas veces las personas se ven intimidadas, ¿sí? Conozco muchos casitos porque tuve la oportunidad de trabajar en una comisaría de familia y pues ustedes saben que allá las denuncias es a diario en cuanto a violencia y demás delitos. Entonces, muchas veces llega la persona, si llega la pareja, no, perdón, llega la señora sola o el señor solo a hacer el proceso de denuncia, entonces se le recepciona y digamos cuando la persona va golpeada, pues con más veras, digámoslo así, que más evidencias que esa, pero de todas maneras se les manda a hacer el médico legal para que pues el médico de turno corrobore pues los golpes, porque muchas veces hay maltrato físico, hay violencia física, pero no hay golpes, ¿cierto? Entonces a veces el agresor o la agresora tiende a no dejar marcas para que la persona pues no vaya a abrir ninguna demanda, porque lo primero que le van a decir, bueno, ¿esto está golpeado? Pues sí, él me pegó, pero no tengo morados, no tengo marcas, entonces a veces es difícil, ¿cierto?, que de pronto les reciban la denuncia precisamente por eso. Entonces, a veces, bueno, aparte de que es difícil que nos reciban porque no estamos golpeados o porque no presentamos las marcas, también lo que les decía, se sienten intimidados, ¿cierto?, por el presunto agresor y no denuncian. Entonces, lo que les decía, la preocupación ahorita de parte de la gobernación es terrible porque se nos están aumentando mucho los casos de feminicidios y de maltrato y de violencia. Entonces, es importante concientizar a la persona que está siendo víctima de que debe denunciar, ¿sí? Muchas veces dicen, venga, pero si yo lo denuncio, ¿será que lo van a meter a la cárcel? ¿Será que qué le va a pasar a él? Sí, a veces van más preocupadas las personas de pronto por qué le va a pasar a ese presunto agresor que por lo que, pues por su integridad física, ¿cierto? Entonces muchas veces llegan allá y, ay, venga, pero o sea, lo meten a la cárcel o a ella la meten, ¿a ella qué le van a hacer? Entonces, primero que todo hay que concientizarnos de que está por encima de todo nuestra integridad física.
¿Listo? Física, moral, psicológica, etcétera, etcétera. Segundo, atención en salud. Entonces, como les mencionaba, cuando la persona está golpeada, se debe dirigir al centro de salud más cercano. Deben recibirle como una urgencia, ¿sí? No es de que, ay, ¿qué le pasó? No, mire que es que mi pareja me golpeó, no sé qué, bueno, venga mañana. No, deben recibirle en el momento. ¿Listo? Para hacer pues todo el examen médico legal y hacer la valoración de pues de los golpes, de las heridas que tengan en el momento. Tercero, ya se inicia pues la denuncia judicial. Cuando la persona ya, pues digamos, es víctima, puede ser que sea la primera vez o puede que sea ya reiterativo, ya debe realizar la denuncia como tal. Entonces, es importante aquí conocer un poquito las diferencias, ¿sí? Porque muchas veces las personas van y denuncian, pero entonces los mandan para un lado, los mandan para el otro, no les reciben aquí, los mandaron para allá, etcétera. Entonces, a veces las personas dicen, no, mejor yo dejo así, ¿cierto? Porque me mandaron para aquí, para allá y a la final en ningún lado. Entonces, es importante conocer esta ruta. Cuando se considera violencia intrafamiliar, cuando hay hijos de por medio, entonces cuando vive papá, mamá e hijos, ¿cierto? Cuando viven bajo el mismo techo, se considera violencia intrafamiliar. Entonces, si de pronto el esposo está agrediendo a la esposa o al contrario, la esposa al esposo, porque también se ven casos, entonces, ¿qué se debe hacer? Debe dirigirse a la comisaría de familia. En el caso de acá del municipio de Madrid, contamos con 3 comisarías de familia, creo que Funza también, Facatativá también. Entonces, las comisarías están divididas por barrios, ¿sí? Entonces, de acuerdo al barrio donde viva la persona, le corresponde la comisaría, bien sea la primera, la segunda o la tercera, ¿sí? Allí se dirige la persona y de una deben abrirle el proceso de una vez. Sí, eso no es de que venga dentro de 8 días, de que venga mañana, no. La persona se dirige y deben aperturar el proceso porque en comisarías de familia se le da prioridad a lo que es violencia, maltrato infantil y abuso sexual. Entonces la persona debe dirigirse allá, aperturar el proceso y ya comienza la comisaría de familia a realizar pues el respectivo seguimiento, a dar la respectiva medida de protección y demás. Entonces esto es cuando conviven bajo el mismo techo. Cuando la pareja ya no convive, ¿cierto? Entonces se separaron, se fueron a vivir cada uno por aparte, pero hay violencia, persiste la violencia. ¿Por qué? Porque entonces de pronto el papá o la mamá quiere ver el niño o la niña, entonces empieza que cada vez que va a ver el niño a su hijo o a su hija, entonces comienzan las agresiones, ¿cierto? Comienza a tratarlo mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto sucede, cuando no conviven bajo el mismo techo, el proceso o la denuncia debe hacerse en inspección de policía, ¿cierto? Entonces, debe dirigirse a la inspección de policía y allá le deben dar una caución. En comisaría de familia es medida de protección y en inspección de policía es una caución. Esto es pues para que la persona se abstenga, digámoslo así, de estar agrediendo a la otra persona, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vuelve y se presenta la situación? Tengo mi medida de protección o tengo mi caución, pero resulta que la persona, bueno, pongamos el ejemplo del señor que cada 8 días sale a tomar y llega pues bajo estado de embriaguez allá a molestar, a hacer escándalo, a agredir a la señora, etcétera, etcétera. De pronto también pues los niños están inmersos dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque siempre están presenciando la situación, ¿cierto? Entonces ahí ya hay que incluir todo el grupo familiar. Independientemente de que sea solamente el maltrato, digamos, hacia la señora o las agresiones, pero igual los niños están de por medio, entonces también los niños entran a ser parte de ese proceso. Cuando hay una medida de protección y de pronto el señor, digamos, va cada 8 días o cada 15 días o bueno, cuando sea, entonces la persona, digamos en este caso la señora, debe poner en conocimiento de la comisaría de familia o de la entidad quien dio esa medida de que el señor continúa hostigando, que el señor continúa agrediendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para que desde allá se haga el respectivo requerimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, las personas por temor no dicen nada. Entonces, ustedes saben que la violencia es un delito y en el caso de que ya sea reiterativo, ya va a otro proceso a fiscalía donde ya si la persona continúa y persiste, ya eso es un delito, ya tiene orden de arresto. Entonces, por eso es tan importante manifestar, ¿cierto? Y poner en conocimiento si la situación continúa. Por lo general, desde comisaría de familia se hacen unos seguimientos constantes.
¿sí? De pronto no lo pueden estar citando cada 8 días ni cada 15, pero por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes citar a la persona. Bueno, cuéntame cómo va la situación, cuéntame, han vuelto a suceder hechos violentos, el señor la ha vuelto a agredir, etcétera. Entonces es el momento en que la persona, la señora, en este caso, el ejemplo que les estoy dando, manifieste, ¿sí? Sí, efectivamente el señor va cada tanto a mi casa y me agrede, me trata mal, me manda mensajes por WhatsApp, por correo, me amenaza, etcétera, etcétera. Todo eso es importante manifestarlo. Lo que yo les digo muchas veces por temor, ¿sí? Porque el presunto agresor amenaza y hostiga, entonces se quedan callados. Y muchas veces las mismas mujeres que abren los procesos o los mismos hombres van a la comisaría de familia y dicen vengo a retirar el proceso, ¿cierto? Entonces, por lo general en comisaría de familia no es tan fácil cerrar un proceso de violencia, ¿sí? Porque llegan allá y buenas, es que vengo a retirar la denuncia, ¿sí? No, su merced, ya hay un antecedente, ya hay una denuncia y nosotros hacemos el respectivo seguimiento. Entonces dicen vengo a retirar la denuncia porque ya nos arreglamos, porque volvimos, ¿cierto? Más sin embargo, así sea nosotros o la entidad correspondiente continúa haciendo seguimientos. Entonces, muchas veces de pronto las señoras o los señores ocultan la situación actual. Entonces, a veces es mejor citar a los niños, ¿sí? Entonces, dentro de del trabajo, digamos que se hace allá también es citar a los niños. Los niños son muy sinceros, ustedes saben que los niños no mienten y ellos sí le dicen, bueno, entonces llegó allá la señora, vengo a quitar la denuncia porque ya no hay maltrato, ya volvimos, ya estamos bien, etcétera. Uno cita a los niños y los niños sí le dicen a uno. Entonces, ay, no, eso es mentira. Mi papá va cada 8 días allá y le pega a mi mamá y le jala el cabello y la rasguña y la trata mal y eso le tiene morados por acá, no sé qué. Entonces, como les digo, como los niños están inmersos dentro de este proceso, es importante involucrarlos. Entonces, esto es desde comisaría de familia. Cuando es desde inspección, entonces se da lo que es lo citan a una audiencia y se le da a la persona la orden de alejamiento o se le da la caución, ¿cierto? Entonces, después de esto ya viene otro proceso para regulación de visitas, para alimentos, para custodia, etcétera, porque pues como les digo, cuando hay niños de por medio, pues hay que buscar, pues tampoco la idea es alejar al niño o a la niña de su papá de su mamá, de familia, o se puede hacer también directamente por bienestar familiar. Bueno, entonces ya hablamos de atención en salud, denuncia judicial, estación de policía. Entonces aquí ya cuando la persona llega golpeada o lo que sea la policía, de inmediato se remite a fiscalía también, que es la entidad pues encargada de. Hay una línea gratuita, ¿cierto? Que es cuando del ICBF, de pronto cuando hay, lo que pasa es que el bienestar familiar maneja lo que tiene que ver, pues todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces, si hay una situación de maltrato, directamente con bienestar familiar. Aquí en Madrid, pues se hace a través de la comisaría de familia, ¿cierto? O sea, si uno va a la policía a denunciar un maltrato, de inmediato lo van a remitir a comisaría de familia. Entonces, es importante también tener a la mano, ¿sí? Muchas veces en bienestar familiar también tiene una línea y ellos están ahí 24/7. Entonces, por ejemplo, la comisaría es hasta las 5 o 6 de la tarde. Bueno, y si sucedió algo a las 6 o 7 de la noche, entonces ¿a dónde me dirijo? A estación de policía. Y ellos son los encargados de remitir automáticamente, digamos, al otro día de inmediato a la comisaría de familia o a la entidad competente. Entonces, es importante, ¿sí? Reconocer primero que todo que la violencia es un delito. Sí, muchas veces yo tuve un casito de una pareja que la señora siempre estaba golpeada. ¿Sí? Entonces, la señora, por temor a denunciar al señor, decía, no, es que nosotros jugamos, sí, sino que a veces a él se le va la mano y se le va la mano y me pega duro. Pero uno le veía a la señora tenía hematomas, tenía morados en sus brazos. Entonces, la señora siempre era como con evasivas, ay, pero es que es molestando, pero es que es jugando. Y yo les decía, bueno, pero ustedes juegan como muy brusco, ¿cierto? Y bueno, ya cuando uno involucra a los niños, sí, uy, sí, mi papá llega y le pega a mi mamá y la coge del cabello y la arrastra por el piso y le bota las cosas y le rompió el celular, etcétera. Entonces, por eso les digo que cuando hay menores de por medio, sí, se deben involucrar pues dentro de todo el proceso, porque posiblemente esos niños tienen una afectación psicológica, ¿cierto? De ver a sus padres peleando o de ver no solamente la violencia ocurre entre papá y mamá, también entre los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una familia extensa donde vive el abuelito, la abuelita, el papá, el tío, la mamá, etcétera, muchas veces sucede violencia, ¿cierto?
de parte de un tío, de parte del abuelo, etcétera, etcétera. Entonces es importante poner en conocimiento para recibir la orientación. A veces la gente les lo remite a una comisaría o a fiscalía o a alguna entidad y la gente le da como temor, ¿cierto? Porque les dicen comisaría de familia, entonces ya lo asumen, lo asimilan con que ya les van a quitar los niños. No necesariamente, la idea es poder hacer una orientación, ¿cierto? Que esa persona reciba una orientación psicológica, una orientación desde trabajo social, porque muchas veces solamente con trabajar temas como pautas de crianza, ¿sí? O comunicación, ya las personas van comprendiendo de pronto un poco que la manera como castiga a su hijo no es la adecuada, ¿sí? La manera... Dime. Aparte de bienestar familiar, hay otras entidades que apoyan a las mujeres. Lo digo porque pues es importante que nosotras las mujeres tengamos la seguridad de que pues alguien nos apoya o de que podemos hablar sin ningún miedo. Lo que yo te digo, lo que pasa es que a veces cuando le dicen a uno, vaya a la comisaría, vaya a la fiscalía, vaya a la policía, de inmediato uno lo asimila ya como con un delito, ¿cierto? Entonces de pronto uno, no, mira, pues es que la verdad no es como tan grave la situación, sino es que yo quiero recibir una orientación, ¿cierto? Muchas veces de pronto con una terapia de pareja, simplemente con haber trabajado con esa pareja ya mejoró la relación. Sí, entonces le dicen a uno, ay, sí, mira, la manera como yo le hablaba a mi esposo o a mi esposa no era la adecuada, yo sí reconozco que soy grosero o grosera, etcétera. Entonces muchas veces se trata también es como de recibir una orientación familiar. Sí, puede que la situación no sea precisamente el delito, sino simplemente hay que trabajar ciertas cosas o fortalecer. Entonces, para eso también están estas entidades, sí, para brindarnos ese tipo de asesoría u orientación. Y muchas veces no es necesario abrir un proceso, simplemente con que yo me asesore del psicólogo, la psicóloga de la comisaría o de alguna entidad, ya de pronto sí me da como herramientas para poderlas manejar en casa. ¿Listo? Bueno, ¿me regalas la siguiente, por favor? Bueno, dentro de las actuaciones internas de la Uniminuto, de la universidad, entonces, bueno, ¿cómo se maneja? Hay un presunto caso, ¿cierto? Cuando hay un presunto caso de colaborador, bien sea un profesor o un administrativo, a un estudiante. Entonces, ¿de qué manera se trabaja? O cuando hay un caso de un colaborador a colaborador, o cuando hay un caso de estudiante a estudiante, ¿cierto? O de estudiante a colaborador, etc. Entonces, ¿cuáles son esas acciones o esas actividades de seguimiento y prevención? Primero que todo, pues se hacen actividades de difusión, ¿sí? De la información referente pues a ese protocolo que existe, se hacen actividades de sensibilización a fin de informar y concientizar sobre las problemáticas, visibilizando estas modalidades de violencia que pueden afectar a algún miembro de la comunidad educativa de la institución, se hacen actividades de capacitación, ¿cierto?, a la comunidad educativa, en los diferentes temas relacionados pues a la prevención. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer. Buenas noches, qué pena con ustedes. Mi nombre es Janet Céspedes, es que ahorita tuve un pequeño problema de audio. Yo soy también la compañera ahí de Daisy, la que estamos en el tema de la página que quiere Te Libre, Viva y con Amor. Yo tengo una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué nosotras las mujeres tardamos tanto tiempo en darnos cuenta de que estamos siendo maltratadas? Bueno, Buena pregunta. Si quieres, yo te respondo esa pregunta. Lo venía mencionando, en ocasiones hemos normalizado, ¿sí? Hemos normalizado y de repente también por una parte de desconocimiento, hemos normalizado algunas señales que nos indican que está ocurriendo una situación de violencia, que estamos pasando por X o Y situación, ¿sí? Entonces la hemos normalizado, ¿por qué? Porque seguramente los contextos en donde hemos estado, donde hemos crecido, nos llevan como a ese patrón, ¿sí? Voy a mencionar y voy a poner acá un ejemplo. Entonces, si venimos de un hogar en donde de repente era un hogar en donde se veía ese maltrato, en donde se veían palabras, acciones violentas, pues de una u otra forma venimos pensando que
eso es lo normal. Es normal que papá pegue a mamá, es normal que mamá grite, es normal que mamá también pegue, ¿sí? Y lo hemos venido normalizando, ¿sí? O es una de las situaciones que ocurre, ¿sí? También ocurre por tema de miedo, ¿sí? Miedo a perder la pareja, miedo a estar solo, sola, miedo a enfrentarse a lo que van a decir, a asumir, por ejemplo, si lo hablamos en relaciones de pareja, a asumir de repente ya un rol solo o sola con hijos, ¿sí? Y de repente entonces tengo miedo a perder la estabilidad económica, entonces como que empezamos por pasar por alto esas señales que nos indican que estamos en un ambiente en donde se está generando o en donde se ha venido presentando esa violencia, ¿no? Pero pues una digamos que de las más evidentes es el haber normalizado muchas de esas manifestaciones de violencia, ¿sí? Entonces de repente es normal que me controle la entrada, la salida, la llegada, por qué estás, por qué hablas, entonces yo he venido normalizando esto y también porque las personas o el agresor digamos que empieza con algunas señales o con algunas conductas, llamémoslo así, como ligeras, ¿sí? Entonces de repente empezó con, ven, pero ¿por qué te demoraste? Bueno, o te empieza a recoger todos los días, o de vez en cuando y luego todos los días, entonces es una conducta que empieza a incrementar y cuando ya tú te das cuenta, si es que te alcanzas a dar cuenta, entonces ya estás inmersa en un ambiente controlador, ¿sí? Entonces, la conducta del agresor, digamos que empieza con señales pequeñas, pero tiende a incrementar, ¿sí? Y ya cuando ya estamos en ese punto es cuando algunas se dan cuenta que algo está pasando y tengo la opción, o pido ayuda, o busco la ayuda, o sigo acá y ¿qué va a pasar? Catherine, ¿tú quieres complementar con algo más? Claro que sí. Complementando un poquito la parte que tú dices, bueno, la parte de que ya normalizamos, ¿cierto? Ciertas conductas también, en que de pronto, digamos, en el momento en que nos fuimos educados desde nuestra crianza, ¿cierto? Bueno, depende de la manera como nos hayan criado o que nos hayan educado, entonces siempre nos han hecho ver de pronto como que la mujer, ¿cierto? Debe ser sumisa, debe ser entregada a su hogar, a su familia. El hombre de pronto sí puede tener un poquito más de libertad, pero pues hablo digamos, de otro tipo de crianza. Hoy en día, ¿cierto? La mujer ya pues se ha, digamos, como les digo, como desarrollado más, ha salido más, ¿cierto? Ya la mujer es profesional, ya la mujer estudia, la mujer trabaja, no está tan inmersa como en ese mundo familiar, en ese Creo rol que se está yendo un poquito el internet, Katy. No sé si es a ti o a mí. doméstico. ¿Sí? ¿Se escucha entrecortado? Sí, un poquito, Sí, pero ya te se escucha bien. dale, sí, es a raticos, Katy. Sí, es que a veces la conectividad es un poquito complicada. Bueno, entonces les decía la importancia de criar, ¿cierto? Desde pequeños, de enseñar, de fortalecer el autoestima, ¿sí? Porque muchas veces es, de pronto tú debes ser sumiso, tú debes hacer, no puedes salir, no debes salir, debes de estar en la casa, ¿cierto? Porque por lo general la mujer es la que tiene que estar en casa o la que debe. Pero pues este concepto ha cambiado un poquito porque el hombre también ya empieza a involucrarse, ¿cierto? En cuanto al rol doméstico, el hombre también ya colabora pues con las labores, con las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, sí se han, de pronto lo que tú decías, Mile, normalizado, sí, como ciertas conductas, por ejemplo, si para mi pareja es de pronto darme un pellizco, yo lo veo como un consentimiento, ¿sí? Ay, es que sí, él me saluda así siempre o cuando me da pronto, no sé, un golpe, un puño, sí, es que él es así. No, muchas veces justificamos ciertas actitudes o comportamientos y esto pues no debe ser así. Entonces es importante también fortalecer la parte de la autoestima, ¿sí? De como mujeres nosotros o como hombres valemos mucho, ¿sí? No debemos permitir que nadie pase por encima de nosotros, de que mi voz o de que mi voto, ¿sí? Sea tenido en cuenta. Entonces todo esto tiene que ver.
De pronto hoy en día sí se ha aumentado un poquito más las denuncias, ¿sí? La mujer ya se atreve o el hombre ya se atreve a salir y denunciar, ¿sí? Porque de pronto ya no aguanta más la situación, pero todavía hay muchas personas que siguen con el concepto de que si denuncio esto es malo o mejor me quedo callado, etcétera, etcétera. Pero lo que les digo, la preocupación en cuanto a casos de feminicidio está aumentando día a día. Entonces ahí es donde se prenden las alarmas, ¿cierto? Y donde tenemos que empezar como a sensibilizar, a concientizar y a trabajar bastante en el tema para que veamos que esto no es un juego, sino que la violencia, y efectivamente la violencia trae más violencia, ¿cierto? Y si mis hijos se están criando o se están educando dentro de un contorno de violencia, posiblemente pues ellos también van a ser muy violentos o ya desde ya lo son y más adelante pues también serán así con sus núcleos familiares y demás. Entonces esto es como todo el proceso de la violencia es importante, ¿cierto? Reconocer que existe y como poner ahí un pare y de alguna manera pues ya recibir la orientación y demás. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, chicos? Yo quisiera Preguntas, dudas. agregar de pronto, pues a propósito de, que es muy buena pregunta la de Janet y sobre todo a propósito de esto de normalizar o de naturalizar las violencias, como muy bien lo exponía Milena, pues también hay que aclarar que esa naturalización va desde lo más mínimo, ¿no? El hecho de que por ejemplo, han escuchado en medios cuando ocurren agresiones, pues quién la manda a ir vestida así, ¿no es cierto? Eso ya es normalizar o naturalizar una suerte de violencias que, pues, que no son justificables bajo ningún contexto. El hecho del piropo, que ahorita se mencionaba el ejemplo, pues un piropo por inocente que sea, o si se quiere poner en términos o románticos o de halago, pues es simplemente una invasión a la privacidad de una persona y es una opinión que no se le ha pedido. Y obviamente se van a sentir vulneradas las personas que lo reciben en la calle si viene una persona a la cual no se le ha pedido su consentimiento. Y así podríamos eh, citar bastantes ejemplos que si lo pensamos, pues viene desde lo más pequeño y como lo mencionaban Catherine y Milena, viene desde casa, el hecho de que desde lo más mínimo, y a propósito de nuestros hijos, si la hija colabora lavando la loza, pero el hijo no, o si el hombre ayuda con las labores del hogar es una ayuda y no es una labor compartida, o si yo como padre le voy a ayudar a cuidar a mi hijo, a la mamá de mi hijo, no es ayuda, estoy ejerciendo mi paternidad. El hacer las labores del hogar no es una ayuda por parte de los hombres, es simplemente una redistribución de las obligaciones y de las responsabilidades. Y desde eso mínimo se empiezan a naturalizar y se empiezan a legitimar toda esta suerte de prácticas que lamentablemente muchas veces llegan a escalar incluso hasta los feminicidios. Bueno, pero profe, eso también ya va en la crianza que uno le den, ¿no? Yo creo que la igualdad de género que hay ahorita es mucho mejor que la que había antes, ¿no? Claro, el maltrato que se ve ahorita es mucho más grave, el tema de las violaciones, el tema de las golpizas, pero se ve, creo que mutuamente, ¿no? El maltrato a los golpes ya lo veo muy mutuamente. Yo tengo acá un caso de unos vecinos que los dos se dan por igual. Uno que le responde y el otro, entonces digo, eso ya es como lo normal y ya nadie se mete ni nada, entonces por temor, yo creería también. Y el tema de la igualdad, yo creo que yo le estoy enseñando a mi hija y enseñarle desde ahorita que el respeto, la igualdad, que si yo hago algo, le estoy dando el ejemplo a que ella lo siga, que en la familia se sigue, que no es que le voy a hacer el favor, sino que estamos colaborando todos. Entonces creo que eso va en la crianza también y en la igualdad que se le da a la crianza, a los hijos. Coincido con Juan Pablo en que pues todo parte de la educación y por eso cité el ejemplo de como padres y como hijos. No sé si ahora sean más graves los casos o ahora son más visibles. Yo creo que ahora más bien son más visibles porque ahora, a pesar de que hay muchísimos casos que no se denuncian por todo lo que hemos visto de las rutas, porque los encargados de recibir las denuncias no son diligentes, porque muchas veces hay revictimización en la realización de una denuncia. No quiere decir que ahora sean más casos o sean más graves o que la igualdad sea más o menos. Creo que si se han logrado avances, pues
cuando se logró el voto femenino también hay avances, pero no nos podemos quedar en que hay avances y que estamos mejor ahora que ayer o antier, porque pues definitivamente sí hay una brecha, ¿no? Y esa brecha se está viendo en todos los espectros de la vida cotidiana, en lo que se les ocurra, en lo económico, en lo político, en lo social, al punto que, por ejemplo, nosotros no hemos tenido nunca una presidenta, por ejemplo. Eso definitivamente, pues, es una evidencia de que todavía falta bastante por hacer y por eso es que estos lugares para discutir estos temas son tan importantes. Bueno, Andrés, y dando también muchas gracias, profe, por tu participación y también respondiendo a lo que, y reafirmando un poco lo que dice el profesor Andrés, claramente la violencia y algunos ejemplos de violencia que tú manifiestas, por ejemplo, tema de la golpiza, el tema de todo ello, viene desde mucho, desde antes, o sea, no es algo que sea nuevo, el tema de la violación no es algo que sea nuevo, lo que pasa es que ahora es mucho más visible, lo que pasa es que ahora el derecho hacia la mujer está, digamos, se está reafirmando un poco más, la mujer ya se atreve a denunciar, ¿sí? Anteriormente, vuelvo y lo digo, lo normalizamos. Entonces, en una relación de pareja, el hecho de que el hombre quisiera y la mujer no tener relaciones sexuales, la mujer tenía que estar disponible, quiera o no. Si el hombre quería, había que hacerlo, ¿sí? Hoy en día, y todavía digamos que frente a ese tema tenemos un tabú y es, algunas mujeres no saben o no se han dado cuenta que al interior de la familia, al interior de la relación de pareja, de pronto está viviendo esto, como que yo no quiero, pero mi pareja insiste y pues me toca, ¿sí? Entonces, digamos que es algo que ha venido, sí, que ha venido de siempre, lo que pasa es que ahora es mucho más notorio y hasta ahora se están dando estos espacios de poder socializar, de poderlo hablar de una forma más abierta, de poderlo mostrar con cifras, ¿sí? Frente a todas estas situaciones de violencia que se están viviendo que anteriormente pues no. Digamos que si pensamos en nuestros abuelos, pues no, la mujer tenía que estar siempre atenta hacia y presente o atenta siempre hacia a las necesidades que requería el hombre desde que llegaba hasta que se iba de casa, siempre pues en total actuación hacia él, ¿no? Hoy en día, pues sí, se está buscando el tema de equidad de género y creo que se han venido logrando algunos avances, pero aún nos falta y se sigue presentando y se siguen presentando muchos casos donde de repente, como lo decía Andrés, se ha normalizado, pero claramente algunas que han salido de ese pensamiento anterior, de ese contexto o de esa formación en la que veníamos, en la que vienen nuestros familiares anteriores de otras generaciones, pues ahorita ya ha venido transformándose un poco. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud para avanzar al siguiente ejercicio. ¿Me cayó el internet? Pues de pronto no sé si como para complementar esa pregunta, ¿cómo, o sea, cómo hacemos, o no sé, nosotras mismas, bueno, o digamos convencer a nosotros a una compañera, a una mujer o sea, cómo convencer a una mujer que ninguna conducta que ella tenga puede ser motivo para ser maltratada? Que no te entendí. ¿Cómo Sí, a una concientizar a mujer. las mujeres para que no ninguna permitan conducta- el maltrato? Eso, Ok, para que no permitamos el maltrato. Ok, entonces viene un correcto, tema, eso. y es a través de estos espacios de socialización, ¿sí? Nosotros de repente tenemos también la oportunidad de llegar a denunciar y me gustaría que Catherine nos apoyara un poquito más en este tema, que tiene un poco más de experticia en este tema. Si una persona, por ejemplo, está siendo violentada, sí, pero no quiere denunciar, que de pronto es un poquito lo que nos quiere preguntar Yannick, si no quiere denunciar, otra persona lo puede hacer por ella, así ella no quiere, siendo una mujer adulta ya mayor de edad, otra persona lo puede hacer. Claro que sí, mira, lo que les decía, lo que les mencionaba anteriormente, el tema de corresponsabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo que hay una amenaza,
cuando hay una vulneración de derechos, cuando se está cometiendo un delito, ¿cierto? Digamos, bien sea como ciudadano, como familiar, como persona externa, si yo estoy viendo una situación y tengo conocimiento de ella y veo que la persona, la víctima, ¿cierto?, no está actuando de manera asertiva, que en este caso sería pues colocar la correspondiente denuncia, estoy en todo el deber de hacerlo, ¿sí? Por lo que les digo, posiblemente, bueno, pongamos el ejemplo de una casa donde viven varias familias, ¿cierto? Entonces yo escucho constantemente que el esposo o que la esposa maltrata a su pareja todas las noches, ¿cierto? Yo escucho los golpes, yo escucho por allá los gritos, escucho a los niños llorar, etcétera, pero pues yo me quedo callado, ¿sí? Porque muchas veces el decir de uno es, no, yo mejor no me meto en problemas, yo me quedo callado, ellos verán allá que se agarren, que hagan lo que sea. Pero muchas veces, ¿cierto? De pronto por temor o por no evitar problemas, suceden cosas más graves. Entonces, como ciudadano, como les digo, yo estoy en todo el deber, ¿sí? Si yo estoy viendo que esa persona está siendo maltratada constantemente, pues yo puedo marcar a la línea, puedo llamar a la policía, etcétera, ¿cierto? Para eso, muchas veces a las personas que no les gusta meterse en problemas ni nada, existen las denuncias anónimas. Sí, entonces si yo llamo a la policía, bueno, no me contestaron, pero mañana voy y me dirijo allá a la comisaría de familia y digo, vengo a poner una denuncia, sí, en tal dirección, en tal domicilio, todos los días esa pobre señora llora o ese pobre señor se queja todos los días de maltrato, los niños gritan, lloran, etcétera, sin necesidad de dar mis datos personales, sí, porque pues allá le dicen a uno, bueno, como es su nombre, su número de documento, pero pues uno dice, no, yo no quiero que nadie se entere que fui yo. Entonces ahí queda como una denuncia anónima, ¿cierto? Pero es mejor dejar el precedente porque Dios no quiera, llega a pasar algo más grave, ese señor o esa señora mata a la pareja y bueno, todo el mundo sabía, todo el vecindario, pero nadie fue capaz de denunciar, ¿cierto? ¿Por qué? Por miedo, porque de pronto si se enteran que fui yo, de pronto toman alguna represalia, etcétera. Entonces sí es importante, digámoslo, como corresponsabilidad hacerlo, ¿sí? Esto en caso de que sea algún vecino, alguna persona de pronto algún caso que yo conozca. Ya como entidad, ¿cierto? Si yo laboro en una entidad y tengo conocimiento, por ejemplo, acá en la universidad, que algún estudiante o algún administrativo, algún colaborador está siendo víctima de violencia, pero esta persona no denuncia, ¿sí? Por alguna situación, por temor o algo, pues estoy en todo el deber de hacerlo yo como institución, como entidad, ¿cierto? Entonces voy a la correspondiente bien sea comisaría o fiscalía, donde sea, y pongo la denuncia. Por lo que les digo, muchas veces la gente no lo hace por temor, pero de aquí a mañana entonces mataron al señor o a la señora y pues nadie hizo nada. Todo el mundo sabía, pero nadie nunca quiso meterse. Entonces, por eso es tan importante uno poner en conocimiento, ¿cierto?, de las entidades responsables para que tomen las medidas. Gracias. ¿Listo? También complementando la respuesta, gracias, Catherine, complementando la respuesta de acuerdo pues a la pregunta que nos hacía Janet. Entonces, por un lado, si la persona no quiere denunciar, entonces ya sabemos que otros lo podemos hacer por ellos, ¿cierto? Pero también digamos que cómo podemos hacer para que la persona empiece a sensibilizarse, empiece de repente o para que la persona, las mujeres se atrevan a denunciar, se atrevan a mirar que están en riesgo, es precisamente con este tipo de espacios, con este tipo de charlas, con haciendo pues visible esa situación a través de pues de las diferentes, por ejemplo, en el caso de alcaldías y demás entidades, y si lo hablamos desde un minuto, hacer visible todas las ayudas con las que se cuenta en caso pues de estar pasando por este tipo de situaciones. Acá es importante tener en cuenta, y es que si de repente a nosotros nos llega, alguien nos es confidente y nos cuenta que está pasando por X o Y situación, pues también que tengamos la precaución de uno, no divulgarlo a todo el mundo, ¿sí? Sino que si la persona nos lo cuenta, le digamos, mira, por ejemplo, si es de un minuto, mira, la persona con la que vamos a hablar es tal persona, entonces ya se sabe que desde bienestar se cuenta con ese acompañamiento y orientación en esa parte. Si no es una persona vinculada a un minuto, entonces ya conocemos también la ruta, le decimos, mira, habla allí, llama, yo te acompaño, mira los números, ¿sí? Por ejemplo, en la línea púrpura, allí también te brindan toda la asesoría, hay una serie de profesionales, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, que están dispuestos a escuchar y a orientar de yo qué puedo hacer.
¿sí? Porque bueno, recibimos esta información, pero hay momentos donde de repente esto se nos olvida, se nos pasa, no lo recordamos, entonces también pues tener en cuenta allí de qué podemos hacer en esos casos y que la persona reciba esa orientación por un profesional. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces, ¿te parece, Catherine, si seguimos Por con... el momento no, gracias. Vale, ¿te parece, Catherine, si seguimos con la actividad? Listo, bueno. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio. La idea es que podamos participar, entonces les voy a explicar de qué trata la dinámica. Tenemos aquí un violentómetro. Esto que ustedes están viendo aquí de colorcitos es una actividad que se llama violentómetro. Entonces está por colores. Vemos aquí el amarillito que dice cuidado, la violencia está presente. En naranja dice reacciona, denuncia y pide ayuda. Y en rojito dice aléjate, tu vida está en peligro. Entonces es como un semáforo, ¿cierto?, que va cambiando de colores de acuerdo pues como a la gravedad de la situación. En el lado derecho de la pantalla vemos unas palabritas, ¿cierto? Entonces, estas son acciones. ¿La idea cuál es? Entonces, yo les voy a ir dando la palabra a cada uno. La idea es que les digo qué palabra y la vamos a ir ubicando de acuerdo a el color, ¿cierto?, que consideramos que va esa palabrita. Por ejemplo, entonces, vamos a iniciar con la primera, que es golpear. Entonces, yo le doy la palabra aquí a Andrés Felipe Briceño. Tú nos vas a decir a dónde la ubicarías, en qué numerito y en qué color la ubicarías, de acuerdo pues a la gravedad. Ay, ¿le puedes bajar un momento para que se ve? Sí, perdón. Ay, Aquí se salió. espérenme un segundo que se... En pantalla completa. Es que Bueno, si ahí, lo hacemos ahí. en pantalla completa no podemos unir las palabras. Ahí está bien. Bueno, yo golpear lo pondría en aléjate, tu vida está en peligro, en el número 15. En el número 15. 15, listo. Bueno, Andrés, gracias. Seguimos con Andrés Felipe. Gracias. Oyola. Seguimos con Andrés Felipe. Hola, Andrés Felipe. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bien, gracias. Entonces tú vas a ubicar la palabra ataque con arma. ¿Dónde la ubicarías? De acuerdo a al grado. La ubicaría en el número 16. Ok. Listo, gracias. Continuamos con Daniel. Daniel Mendoza. Daniel, ¿me escuchas? Bueno, démosle la palabra a la compañera Daisy Joana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú nos vas a ubicar la palabra ignorar de acuerdo al grado donde consideras que iría. Cuidado, la violencia está presente. ¿En qué numerito? En el primero. Listo, gracias. Continuamos con Janet. Sí, señora, cuéntame. Bueno, tú nos vas a ubicar la palabra ofender, humillar. Ofender y humillar. Cuidado, la violencia está presente. En el Ok, número ¿en qué 2. numerito? Bueno, En el muchas 2. gracias. Ok, continuamos con Joan Felipe. Bueno, tú nos vas a ubicar la palabra celar. Celular, yo lo pondría en cuidado, la violencia está presente en el número 6. Listo, gracias. Continuamos con Juan Pablo. ¿Cuál? Bueno, vas a ubicar la palabra amenazar de muerte. Lo ubicaría en la 14. Ok, en la rojita, 14. Listo, gracias. Continuamos con Sharik.
Ok, no tienes audio, listo. Ubícanos la palabra manipulación, chantaje. Daniel, porfa, cierras tu micrófono. Gracias. Esperemos que Sharik nos escriba aquí por el chat. Daniel, porfa, cierras tu micrófono. Daniel. Me haces un fa, cierras el Buenas noches. micrófono. Porfa, cierras el micrófono, es que se escucha un poco de interferencia. Gracias. Ya nos dijo aquí la compañera que en el 4, listo. Continuamos entonces con María Camila. María Camila. No sé qué pasó. Bueno, démosle la palabra a Nicole Natalie. Buenas noches. Hola, Nicole. ¿Vas a ubicar la palabra abuso sexual, por favor? En la 3, no, en la 17. Estoy entre la 17, sí, ya está. ¿La 17? Sí. Listo, gracias. Continuamos con Sandra Milena. Sí. Tú nos vas a ubicar destruir artículos personales. Cuidado, la violencia está presente en la 3. Ok, gracias. Continuamos con Wendy Alexandra. Sí, señora, buenas noches. Hola. Vale, creo que se le cayó el internet o quedó sin audio. Bueno, tú nos vas a ubicar. ¿Dónde me querías agredir jugando? ¿Sí me escuchan? Sí, yo te escucho. Aquí está Catherine. Agredir jugando. Cuidado, la violencia está presente en la número 5. Listo, gracias. Continuamos con Jenny Catherine. Buenas noches. Hola, tú nos vas a ubicar encerrar, aislar. Cuidado, la violencia está presente. ¿En qué número? 7. Sí. Listo, le vamos a dar la palabra a María Camila, que ya pudo activar el audio. Entonces, María Camila, nos vas a ubicar mentir, engañar. Entiendo. En reacciona, denuncia y pide ayuda. En 8. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Démosle la palabra nuevamente a Andrés Felipe Briceño. Nos quedan ya como poquitas palabras. Andrés Felipe, nos vas a ubicar, porfa, controlar, prohibir. Y no se puede repetir casilla, ¿verdad? ¿O sí se puede? Ah, sí se puede. Dime. La idea, ¿a dónde la quieres poner? En la 6. En la 6 con encerrar, aislar, ¿cierto? Listo. O si es que está como corrido, bueno, controlar, aislar. Gracias. Continuamos con Andrés Felipe Oyola. Sí. Bueno, tú nos vas a ubicar, pellizcar, jalonear. Sería la 8. Ah, no. La 9. Ok. Listo, gracias. Continuamos con Daniel. Buenas noches. Daniel. Hola, Daniel. Vas a ubicar la palabra violación. ¿Qué casillas hace falta?
Las naranjitas reacciona, denuncia y pide ayuda. Quedan la 11, la 12 y la 13. Y de la roja, 14 y 18. Entonces, en 11, porfa. Dime. 14. En la 11 sería. 11, ok. Listo, continuamos con Daisy Johanna. Nos vas a ubicar, intimidar, amenazar. En la 10. Ok, gracias. Continuamos con Janet. Vas a ubicar caricias agresivas. Caricias agresivas. Entonces ahí sería en la 9. Ok. En la 9, listo. Seguimos con Joan Felipe. Vas a ubicar empujar. ¿Dónde? Que no te escucho. Es que obviamente como la 9 yo la pondría, o sea, ¿Dónde cuál, la pondría? en la 9. En la 9 con caricias agresivas, ¿sí? Listo, seguimos con Juan Pablo. Hola. Hola, vas a ubicar amenazar con objetos o armas. Amenazar con objetos o armas. Va en la 13. Listo. Gracias. Y continuamos con Sharik. La última palabra que es asesinar. En la 18. Listo. Bueno, antes de Entonces, avanzar, quisiera preguntarles, sí, perdón que te interrumpa, Catherine, quisiera preguntarles si esas conductas que vimos acá las habíamos identificado como unas posibles conductas indicadores de violencia. Sí. Algunas no. Por ejemplo, agredir jugando, yo, pues digamos, lo tenía en otro prospecto. Sí puede ser que sea uno, de pronto, guate jugando y eso se genera como maltrato. Eso es bien, no lo tenía bien presente. Entonces era jugar y ya, pero bien. Ok, ¿alguna otra de pronto? No, yo también tenía dudas en el tema de ignorar, porque muchas veces yo creo que la pareja a veces uno tiene, digamos, una pequeña discusión y lo ignoran y pues la verdad no lo pensé como un signo de violencia. Y también sucede que uno muchas veces no ve los signos, pero no, o bueno, las alarmas y uno pasa, uno dice como, bueno, va a mejorar, va a cambiar. Hay como un momento, diría yo, como de negación de la situación. Ok, muy bien, Sandra, muy bien, Janet. Entonces, claramente, y Juan Pablo, claramente hay algunas conductas que de pronto las hemos normalizado dentro del día a día, como que de repente esto no significa una alarma, o también hay otras que las hemos dejado pasar, que incluso se empiezan a evidenciar desde, si lo hablamos desde una relación sentimental, desde el inicio de la relación se empiezan a evidenciar algunas, pero las dejamos pasar por alto. Sí, como que decimos, no, de pronto como que no le pongo cuidado a esto porque estamos enfocados en el enamoramiento, en esa parte tan bonita, como que de repente no queremos como llamémoslo así, como desaprovechar esa oportunidad, entonces puede llegar a pasar que pasamos por alto. Sí, pasamos por alto pequeñas señales que nos llevan a. ¿Sí? Importante tener en cuenta que la conducta del agresor, como ya lo había mencionado, tiende a ir avanzando. ¿Sí? Entonces, por eso, a través de este violentómetro, que nos permite eso, identificar entonces cuáles son las que de repente nos están mostrando que hay un signo de que algo está pasando, ¿sí? Que hay que tener cuidado. Pero entonces, ¿cuándo ya pasa también ese otro límite? Bueno, en este momento les vamos a presentar cómo quedaría y cómo está el orden de las palabras. Dale, Katy.
Bueno, entonces, como les decía, los colorcitos, ¿cierto? Nos van indicando como un semáforo. Entonces, el amarillito, cuidado con la violencia, está presente. Entonces, ¿qué actitudes, digámoslo así, qué acciones irían acá? Chantajear, mentir, engañar, ignorar, celar, ofender, humillar, intimidar, amenazar, controlar, prohibir. En la naranjita, reacciona, denuncia y pide ayuda. Entonces está destruir artículos personales, manosear, agredir jugando, empujar, golpear. Y en el rojito, aléjate, tu vida está en peligro. Entonces ya son las acciones más graves, digámoslo así, ¿cierto? Encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, abusar sexualmente, violar y en última, pues asesinar, que ya es la más grave. ¿Cierto? Entonces la idea es que tener como presente, ¿cierto? Lo que mencionábamos de que, por ejemplo, yo no sabía que tal actitud ya era signo de violencia, ¿cierto? Entonces es bueno tenerlas en cuenta y como encender esas alarmas, ¿cierto? Cuando ya empezamos a evidenciar que se están presentando algunas de estas conductas. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Acá también de pronto quiero acercarles un poquito esas situaciones en las que de repente nos habíamos visto y no lo habíamos identificado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, controlar, ¿sí? Entonces, controlar, estamos hablando de tu forma de vestir, los horarios, con quién hablas, con quién te estás relacionando, controlar tus tiempos y tus espacios individuales, controlar, por ejemplo, las llamadas, los chats, sí, ven, entonces yo te estoy revisando el chat, necesito tener tu contraseña, todo eso es controlar, ¿sí? Y si nos damos cuenta, tal vez algunos de nosotros hemos caído en eso, ¿sí? Lo hemos recibido, ¿sí? O lo hemos hecho también. Entonces, pilas ahí, chicos, para que empecemos a identificar también en qué partes de pronto nosotros debemos este tipo de signos que debemos tener en cuenta. Prohibir, por ejemplo, prohibir amistades, prohibir vestirse de determinada forma, incluso también empezamos a ver o se empieza a marcar cuando nos prohíben de repente ver a nuestros familiares, cuando no puedes ir a ver a tal persona, ¿sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Destruir artículos personales, ¿sí? Este también es otro de lo que ocurre con mucha frecuencia. Y acá entonces estamos hablando de romper artículos personales, entonces estamos hablando desde el celular, la ropa, no sé, diferentes elementos que sabe la persona que es del otro, pero que en ese momento de discusión, de enojo y demás, quiere dañar. Entonces, si ya la persona tiene la capacidad de coger y dañar algo que sabe que es tuyo, pues digamos que acá viene su conducta también a incrementar, ¿no? La persona agresora, digamos que en el momento en el que siente que pierde el control de la otra persona, es cuando se ve reflejada ese aumento y esa conducta, el aumento de la conducta agresiva y pues claramente esta va a ir incrementando como en un sentido de perder el control del otro o perder el poder también sobre el otro. Digamos que era como eso, intimidar y amenazar, ¿sí? Entonces, intimidar en el sentido, o amenazar en el sentido de no necesariamente te están amenazando de muerte, sino es que si usted, mejor dicho, usted me falla a mí y usted no puede estar con nadie más sino conmigo, por ejemplo, ¿sí? Usted me falla a mí y no respondo, ¿sí? Eso ya es intimidar, eso ya es amenazar, ¿sí? Así no digan la palabra de te voy a hacer, pero ya como que te empieza a insinuar que algo va a hacer esta persona. Entonces, pila, chicos, con ese tipo de señales que nos indican que tal vez la persona o nos estamos viendo de pronto vulnerables en determinado espacio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo tengo una pregunta, o sea, básicamente una va enlazada en la otra. Bueno, dice, ¿por qué nosotras las mujeres buscamos parejas violentas? O sea, en esa pregunta también quisiera hacer referencia. ¿Los hombres se vuelven violentos a causa de la relación de pareja o porque de pronto ya vienen de ese aspecto de vivir en la etapa de violencia en la niñez o por el estrés, no sé? O sea, ¿qué patrón les hace que ellos se vuelvan de esa manera y por eso nosotros buscar, digamos, como mujeres a un hombre violento en ese tema de relación, ¿no?
No sé si me Bueno, supiste acá. no te entiendo casi, pero lo que pude entender de la pregunta es por qué una persona se vuelve violenta, ¿sí? Entonces, bueno, claramente pueden haber El unos hombre, sobre patrones. todo en este caso. Bueno, pueden haber unos patrones, digamos, que vienen de crianza, ¿sí? De un entorno agresor, de un entorno en donde se ejerce ese poder, si lo mencionamos en términos de hombre, entonces, ok, de un entorno de repente machista o abusador, en donde se está maltratando todo el tiempo a la mujer o discriminando, agrediendo de determinada manera, entonces viene de un contexto de repente ya aprendido. ¿Sí? Claramente, pues, si sea hombre o sea mujer, si es un niño o niña y está en un ambiente abusador, en un ambiente agresivo, ¿sí? Coercitivo, pues la persona empieza a aprender eso y también ante respuesta frente a esas frustraciones, pues puede actuar de la misma manera. Ya también pueden haber otras condiciones que no necesariamente es un patrón aprendido, sino que también vienen cuando ya ocurre algún tipo de, que la persona tiene algún tipo de trastorno, algún tipo de condición específica que de repente no hay un control en esos impulsos y requiere pues de otro tipo de acompañamiento, de tratamiento o de orientación para controlar esa conducta, ¿no? Pero se entiende que la agresión sobre todo es es como una forma incontrolada, o sea, la persona no tiene la capacidad de controlar de canalizar esa emoción de ira, ¿sí? de expresarla de una manera distinta y pues va a acudir a las diferentes acciones y conductas. Pueden haber, como lo mencionaba, algún otro tipo de patologías, ¿sí? Donde ya la persona pues viene con unos indicios de antes, donde ya de repente puede llegar a planear, ¿sí? Que es cuando ocurren pues ya eventos como feminicidios y demás. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? No, muchísimas gracias. Milena, pues de acuerdo a lo que está diciendo Janet, yo creo que pues básicamente eso infunde en la educación que tengan los niños en casa y adicionalmente muchas parejas, digamos desde la mujer que inicia a maltratar al hombre, porque eso pasa, entonces pues ya llega el día que pues el hombre no se va a dejar y así inician a golpearse en los dos y pues yo creo que todo esto depende pues de la sociedad, del día a día, de lo que vivimos, digamos, mutuamente. Entonces, creo que básicamente uno es la educación y lo otro es lo que se vive en la sociedad en el día a día. Ok. Hablamos también de la educación referente al tema del manejo de las emociones, ¿no? También digamos que si no hemos aprendido desde casa a manejar, a controlar esas emociones, ¿sí? Pero sí pueden haber algunas personas que tienen algún tipo de patologías, digamos que llevan a que la persona pues cometa determinadas conductas de agresión. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces si no es más por el momento, aquí ya damos por cerrado este espacio pues por parte de nosotros, agradeciendo pues a ustedes ese espacio, esa disposición, agradeciéndole también a Daisy y a Janet por ese interés por generar estrategias preventivas, por manejar y liderar estos espacios en donde pues nos llevan a socializar temas que son realmente importantes y que a todos nos compete, porque ninguno de nosotros está exento de sufrir una situación, sea hombre o mujer, de sufrir una situación de estas o de tener personas cercanas que puedan llegar a estar siendo violentadas o estar viviendo una situación de maltrato. Al profesor también el espacio y esa oportunidad y esa experiencia tan bonita desde la academia también de abrir esos espacios para que los estudiantes
empiecen a crear, para que los estudiantes empiecen a generar este tipo de espacios y de propuestas activas, ¿sí? En torno pues a sus mismos temas de interés. Entonces, Catherine, muchísimas gracias también por el espacio, por todas tus instrucciones. Milena, Catherine, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos dado esta charla tan, o sea, súper de interés, porque pues no solamente pues a las personas que ahorita estamos escuchando, sino que obviamente lo vamos a publicar en la página. Pues la idea es que podamos ayudar no solamente entre nosotros mismos, sino a más personas que de pronto pueden estar sufriendo este tipo de casos, ¿sí? Ayudarlos, orientarlos en todo este tema. Nada, pues muchísimas gracias también por habernos acompañado. Listo, muchísimas gracias. Milena y Catherine y el profesor Andrés y todos los compañeros, muchas gracias. Gracias porque creo que siempre necesitamos más información, por más que nosotros creamos que tenemos un conocimiento, creo que día a día nosotros podemos aprender algo nuevo. Y pues gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes por regalarnos estos nuevos conocimientos y pues esperamos seguir aprendiendo. Y pues ojalá nuestra página pueda servir para ayudar a muchas personas, a las mujeres, que podamos pues seguir acá ayudando a todas y pues que algún día pues se minimice este maltrato y esta violencia. Gracias.